los niños generalmente van a empezar a tener esta microbiota desde el vientre de mamá. Antes también se creía que el vientre era estéril, que no había bacterias en el útero. Pero la placenta también hay bacterias. En todos lados hay microbiota, hay un conjunto de bacterias. Claro que pues no va a haber la misma cantidad de bacterias que en el intestino, ¿no? En el intestino hay billones de bacterias, a diferencia de otras partes de nuestro cuerpo, pero en todos lados hay bacterias. Ahora, esta microbiota, que es el conjunto de germes tanto buenos como malos, idealmente la mujer debería tener mayor cantidad de bacterias buenas y pocas malas. Esta microbiota se transmite de mamá a hijo durante la gestación. Claro, pero se va transmitiendo durante la gestación. Durante el parto, porque es muy diferente, Santo Sánchez, tener un parto vaginal y un parto cesárea. A través de un parto vaginal, el bebé nace, pasa por el canal vaginal y se llena de bacterias propias de la vagina, que es el lactobacillus y el bifidobacterium. Y en cambio, cuando naces por un parto por cesárea, pues las bacterias que vas a tener son las bacterias de la piel, estafilococos entre otras. Entonces, ¿qué se ha visto, por ejemplo? Que los niños que nacen por cesárea tienen mayor predisposición a alergia, tienen mayor predisposición a obesidad, a diferencia de los niños que nacen por el parto vaginal. ¿Qué más? Otro factor importante es la lactancia materna. La lactancia materna exclusiva, la lactancia a través de la leche materna, no solo pasamos nutrientes, también se pasan bacterias, se pasan lactobacillus y se pasan bifidobacterium. Entonces, el bebé empieza a tener su microbiota, uno por mamá, desde el vientre de mamá, por su tipo de parto y por su lactancia. Si es que mamá tiene una buena microbiota, nace por parto vaginal y tiene lactancia materna exclusiva, ese bebé va a tener buena protección. Y su desarrollo de la microbiota intestinal, pues al inicio será de lactobacillus y poco a poco generalmente se va desarrollando el bifidobacterium, que son gérmenes que van a proteger a ese bebé no solo para ese momento, no solo para enfermedades, para estreñimiento, para llenar gases, para alergias de ese momento, sino para su vida entera. Entonces la microbiota del niño o la niña va desde el nacimiento y va a depender de la microbiota de la madre exclusivamente. Doctor, tenemos una llamada desde la hermosa ciudad de Arequipa. Julia, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Disculpe de la molestia. No, ninguna molestia, Julia, contentos porque nos llama. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Julia. Sabe que, doctor, yo soy operada del prolapso y soy operada también del útero. O sea, no tengo útero, no tengo matriz. Pero siempre ahora se me sale un poquito, ¿no? La orina. No lo puedo aguantar, no sé si será, a veces siento algunos dolores en el vientre, pero no tengo nada, solo la operación. Ok. Quisiera saber por qué el dolor. El dolor post-quirúrgico, luego de la cirugía. ¿Por qué te hicieron la cirugía? Vejiga, por la vejiga es el dolor, doctor, soy operada del prolapso. Del prolapso, ¿ok? Generalmente, por ejemplo, muchas de nuestras pacientes, ¿por qué llegan a tener prolapso? ¿No? Generalmente cuando hay relaciones, cuando hay infecciones y la vagina está adolorida, la vagina tiene este proceso inflamatorio, tiene microheridas y cuando hay relaciones, por ejemplo, queda dolorida. Dentro de la vagina hay unos músculos que son los músculos pélvicos. Esos músculos al inicio se contraen, poco a poco se van contrayendo. Entonces, de tal manera que se pone rígido y a veces empiezan los dolores con las relaciones sexuales, dolores a la hora de la penetración, por ejemplo, es difícil la penetración. Y esto, si no se toma una medida, poco a poco, tanto tiempo que está contracturado los músculos, esos músculos tienden por ceder. Y tienden por ceder, además de si hay muchos partos, por ejemplo, hay otros factores que condicionan eso, y se pierde el piso pélvico. Al perderse el piso pélvico, las estructuras, como el útero y la vejiga, tienden a caerse. Y a eso le llamamos prolapso. Generalmente que la gran mayoría de veces pues retiran el útero y es como que unen las estructuras que unen al útero, los ligamentos que unen al útero. De todas maneras, eso no va a tener la misma estructura del piso pélvico que de antes. No va a mejorar, eso tiende a caer. Definitivamente eso hace que también la vejiga caiga y pues por ahí tenga esto que se le escape un poco la harina. Ahora, el dolor que tiene probablemente es un dolor
Uno, por la cirugía postquirúrgica puede ser, pero principalmente ese tipo de dolores viene por una alteración del pH de la vagina, ¿no? Probablemente esa mujer tiene una alteración del pH, tiene flujo vaginal, tiene dolor y ardor en esa zona, y constantemente tener esta alteración del pH, el pH normal de la vagina es de 3 a 4.5, y esto es gracias al ácido. ¿Cómo normalizarlo? ¿Cómo tratarlo? Entonces lo que hay que hacer ahí, por ejemplo, es primero restablecer el pH de la vagina. ¿Cómo restablecemos el pH de la vagina? Podemos usar ácido bórico, podemos usar ácido láctico, la combinación de eso. Y una vez que restablecemos el pH de la vagina, tenemos que empezar a sembrar los lactobacillus que nos hacen falta. El principal lactobacillus de la vagina es el lactobacillus crispatus. A sembrar los lactobacillus. Exactamente, o sea hay que empezar a poner los lactobacillus. Hay lactobacillus en cápsulas vaginales que se pueden aplicar, o sea, lactobacillus crispatus en cápsulas vaginales que podemos aplicar, o también podemos tomar lactobacillus por vía oral. La mejor aplicación o lo más rápido que llega pues es a través de la vía vaginal, ¿no? Pero si no se puede, por ejemplo, en niñas no se puede usar por vía vaginal. ¿Qué usamos por vía oral para recuperar esos lactobacillus que te están haciendo falta, que son principalmente Crispatus, Glicerine y Neisseria. Entonces, estimada señora Julia, hay que restablecer ese pH vaginal, hay que realizar una terapia. Una terapia de suelo pélvico, terapia de suelo pélvico, pero para recuperar toda esta microbiota hay que trabajar dos pilares importantes. A todas nuestras pacientes siempre, por ejemplo, nuestras consultas van ligadas a estas dos. No hay forma que nuestros pacientes pasen nuestra consulta sin pasar una consulta por nutrición, porque hay que mejorar la alimentación, hay que eliminar todo lo que le hace daño a nuestros lactobacillus. ¿Y qué le hace daño a nuestros lactobacillus? El azúcar refinado. Cada vez que te tomas una gaseosa, cada vez que te tomas un chocolatito, un postrecito, estás eliminando a estos lactobacillus. ¿Qué más tenemos que eliminar? El gluten. Tenemos que eliminar las frutas dulces, porque las frutas dulces tienen mucha fructuosa. El mango. El mango, por ejemplo, el mango maduro, ¿no? Pero el mango verde, por ejemplo, sí es buenísimo. El mango verde ácido sí es buenísimo. ¿Por qué? La microbiota de la fruta también va variando. La microbiota de la fruta cuando está recién en el árbol pues tiene mayor cantidad de bacterias productoras de ácido, por eso es que las frutas son ácidas cuando están en el árbol, pero ahí poco a poco la hacemos madurar nosotros y la dejamos, la ponemos casi podrida cuando ya está repleta de fructosa, y esa fructosa, esa elevación de fructosa lastimosamente genera el crecimiento de un hongo llamado cándida. La cándida es uno de los hongos más abundantes que hay en nuestra microbiota intestinal y que lastimosamente favorece el crecimiento de otros tipos de gérmenes. La cándida forma unas estructuras que se llaman biofilms, que son como unos edificios, y en ese edificio, ¿quién vive? El Escherichia coli, vive el Staphylococcus, vive el Uroplasma, vive el Helicobacter pylori, y un montón de gérmenes. Por eso que estas pacientes no solo tienen problemas ginecológicos, también tienen problemas digestivos, dermatológicos, problemas de ansiedad. En donde hay que cambiar absolutamente todo su estilo de vida para poder regenerar su microbiota. Doctor, ¿y en los niños y en las niñas se puede mejorar la microbiota? Por supuesto que sí. Y es lo que tenemos que hacer en las niñas, por ejemplo, las niñas que constantemente sufren infecciones urinarias o infecciones vaginales. Esto va desde qué edad? Desde cualquier edad. Que las niñas, desde que nacen, por ejemplo, si su mamá nació, tuvo infecciones en la gestación, pues estas niñas pueden ser estreñidas. Estas niñas constantemente se pueden arreglar. A veces, ¿qué les damos? Pues le damos ácido beta, por ejemplo, ¿no? Para que pasen las ignorancias, o les vamos poniendo supositorios. Pero simplemente estamos corrigiendo ese momento, pero no estamos corrigiendo el problema de raíz. ¿Qué tenemos que hacer? Como mi mamá está dando de lactar, pues a quien tenemos que tratar es a mamá. Mejorarle la microbiota a mamá para que a través de la leche le pase esa microbiota. Si ya bebito está comiendo, pues empezar a darle alimentos que sí vayan a favorecer el crecimiento. Eso es lo que fibra, tocos, por ejemplo, cúrcuma, poderino, por un lado aceite de coco, que le ayuda, pues yogur griego, kefir. Entonces hay ciertas sustancias, caldo de huesos, por ejemplo, ciertas sustancias que nos pueden ayudar a mejorar nuestra microbiota. ¿Usted tiene pacientes que están dando de lactar? Sí, por supuesto, pacientes dando de lactar. Y mejoran la microbiota. Mejoramos. Pacientes con infecciones urinarias por VIH positivo. Tenemos un artículo publicado en la revista, con el doctor Aguro de la Cristian Hidalgo, infección urinaria, y les va a salir la revista el artículo en el que hemos visto pacientes con infecciones urinarias, B positivo. B positivo son aquellas que los antibióticos así como no dan, no matan a esta Escherichia coli, y solo hay que matarlas con meropenem y meropenem, regulando la microbiota. En Bolivia hemos tocado a una paciente que tenía reflujo vesículo vaginal, constantemente la
orina se le metía a la vagina y tenía en la noche botaba gotitas y esto le producía infecciones, hospitalizada cada mes. Le hemos mejorado la microbiota, la pobre niña le hicieron cistografía, hicieron de todo a la pobre niña y antibióticos también hospitalizada cada mes y sin mejora. Le mejoramos la microbiota y con eso ya está un año sin infecciones. Doctor, ¿qué consejo le daría a todos los padres que nos están escuchando y lamentablemente tienen a su pequeña con infecciones urinarias a repetición? Lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en la alimentación. Sí o sí tienes que eliminar el azúcar. El azúcar es un veneno para tu niña en ese caso. No puedes darle nada de azúcar y eliminarle también el gluten. Empezar a darle mayores prebióticos y probióticos. En la ciudad que esté, busca cuáles son los prebióticos y probióticos que pueden estar en tu ciudad y eso empieza a consumir. ¿Qué más podemos usar? Pues empezar a regular el pH de la vulva. Podemos usar unos jabones también neutros, empezar a consumir probióticos que contengan lactobacillus crispatus, Ginseng y Gasseri. Uno de los que recomendamos se llama Immunolact. Eso pues ayuda muchísimo a mejorar la microbiota del intestino. ¿Qué más? Tenemos que trabajar con el tema emocional y no con la niña, porque la niña tiene dos principales maestros, que son los papás. Así que ustedes, papás, sí o sí tienen que hacer terapia psicológica. No hay forma que la niña mejore si no hacen terapia psicológica. ¿Y por qué la terapia psicológica? Porque así como nosotros reaccionamos ante el estrés, así reaccionamos inconscientemente con los niños. Ellos constantemente están elevando los niveles de cortisol y el cortisol es hiperglucemiante, aumenta la glucosa. Y esa glucosa aumentada, así no consuman de afuera muchos dulces, esa glucosa aumentada lo que está haciendo es aumentar el crecimiento de este hongo llamado cáncer. Yo no.